Está comenzando Radio Contexto, un programa semanal de Carlos Buburrón y Héctor Guillén. Lunes 4 de noviembre de 2024, se acabó octubre, inicia noviembre, ya prácticamente se acabó el año. He de decir, ya prácticamente se acabó el año, pero antes de que eso ocurra, pues tenemos este nuevo episodio de Radio Contexto, el 24, en esta semana que fue álgida y va a ser álgida también esta que apenas comienza, pero para hablar de eso me acompaña, como siempre, Héctor Guillén. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días a todas las contexteras y contexteros y a Carlos Buburrón que nos acompaña como siempre. Estamos aquí haciendo este episodio del contexto 1x25, amiga, 1x25 ya. 25. Estamos... Sí, ya es el 25, sí. Uh-huh. Así es, y es muchísima información la que se viene, desde luego para todas las personas que están un poco atentas al proceso electoral de Estados Unidos. Saben que mañana es el martes electoral de Estados Unidos, después de ya varios meses de campaña, mes de votos con antelación, de varios que ya han emitido su voto. Pero hay que aclarar a todas las personas que, bueno, desde luego, ese episodio especial que tendremos del contexto necesario, el contexto de la semana y el contexté de la elección de Estados Unidos se viene para el siguiente lunes 11 de noviembre. Lunes 11 de noviembre con toda la información de las elecciones de Estados Unidos, como siempre a las 7 de la mañana de la Ciudad de México, con enlaces desde los Estados Unidos. Hablaremos con algunas de las personas que entrevistamos en nuestro previo contexto electoral que hicimos hace unos episodios y veremos por quién votaron al final. Isa es una de ellas y ya me contó al final por qué candidatura se decantó, pero al final, regresando a esta semana, muchas noticias importantes y al final cambios de última hora en esta escaleta del 1x25, pero sí, que definitivamente va a tener mucha información. Empezamos con el contexto de la semana, que va a ser una entrevista con Luis Tapia, gran abogado que está con mucha presencia en redes sociales y también en medios impresos. Carlos Buburrón lo entrevistó junto conmigo. Hablamos de lo que está pasando ahora sí que los efectos, los primeros efectos de la promulgación de la reforma judicial, los pasos que se están tomando dentro de la Suprema Corte, cómo se siente la Suprema Corte después de estas decisiones drásticas que se están tomando como cambios. Hay noticias después de la entrevista que hicimos con Luis Tapia, pero Carlos, ¿qué tenemos en el contexto necesario? En el contexto necesario vamos a hablar acerca de esta Dana que pasó por Valencia y que ha dejado pues diversos efectos. ¿Qué pasó, no? O sea, vamos a tratar de explicar un poco acerca de lo ocurrido en Valencia, en España, y esta noticia pues que sin duda ha conmocionado a España y al mundo, ¿no? Una noticia que ha dado la vuelta al mundo en verdad por lo dramático que es. Y también vamos a hablar en el contexto de esta entrevista que da Casu, y ya rompe el silencio respecto a qué pasó con Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Entonces eso vamos a tener en el contexto. Y si te parece, Héctor, pues comenzamos con esta entrevista que realizamos a Luis Tapia. Vamos por el contexto de la semana. Sí. El contexto de la semana. Bueno, pues sin duda no se puede dejar de hablar acerca de la reforma judicial. Ya llevamos semanas, muchas semanas hablando de la reforma judicial y pues esta no puede ser la excepción. Pero en esta ocasión, para hablar al respecto, nos acompaña Luis Tapia, abogado y profesor, maestro en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo, México, y maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la American University Washington College of Law. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Carlos? Gracias por invitarme. Un saludo, Héctor, y un saludo también a quienes nos escuchan. No, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y
Eh, un poco para comenzar, nos gustaría saber en este momento, ¿en qué momento va la implementación de la reforma judicial aprobada el pasado mes de septiembre por el Congreso de la Unión? En esta larga trayectoria que se estableció en la reforma, ¿en qué momento estamos? Y en este preciso, casi que instante en estos días, el Senado publicó una convocatoria para que el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo integren comités de evaluación. Entonces, estos comités de evaluación son claves en el proceso porque son quienes van a recibir las candidaturas de todas las personas que quieran ser ministras, magistradas, juezas electas por voto popular. Es el mecanismo de preselección o de filtrado. Nos han difundido mucho desde el gobierno que vamos a elegir a quiénes van a ser las personas ministras, magistradas y juezas, pero la verdad es que más bien, en todo caso, más allá de que yo critico la manera en que votaríamos, va a haber un proceso de filtrado y preselección que no, al menos en su diseño, no parece basado en el mérito. Ahora, diría una cosa adicional, al mismo tiempo, el Congreso, en específico la Cámara de Diputados, tiene un proceso en curso para reformar otra vez la Constitución, porque quieren que la Constitución diga que no se pueden impugnar reformas constitucionales. Esto le llaman la reforma de supremacía constitucional. Y tres, el ministro Alcántara ha publicado un proyecto de sentencia en el que propone anular parcialmente la reforma judicial. Eso diría como más o menos así estamos. Tal vez un cuarto elemento es que viene también probablemente ya avisos de que van a renunciar personas ministras de la Suprema Corte, porque así lo prevé la reforma, digamos, es un plazo que tienen en el que avisan que si se quedan para intentar competir para que su lugar sea seleccionado por voto popular, o renuncian y su renuncia es efectiva a partir del final de agosto de 2025. Eso diría de rápido. Y justo en esta última parte que mencionabas de las reformas constitucionales que se aprueban en el Senado la semana pasada, que las llama el propio oficialismo como supremacía constitucional, ¿nos podríamos ampliar un poco más en qué consisten estas reformas y cuáles son las implicaciones que tienen? Porque definitivamente asustan a muchos pues personajes que están involucrados en la política mexicana, pero también en los activistas y también las personas que observan de cerca esta reforma judicial. Y yo sobre ese tema tengo una posición más o menos intermedia. O sea, al principio la reforma sí generó mucho temor porque en la versión original que firmaron Monreal, Noroña, Gutiérrez, Luna y se me va un nombre, y Adán Augusto, decía reformar el artículo primero constitucional y básicamente era un pegoste que decía al final, y está prohibido inaplicar normas por control de convencionalidad. Digamos, estoy parafraseando, pero básicamente eso decía. Y luego había tres artículos más, 103, 105 y 107, en el que decían está prohibido revisar reformas constitucionales de forma y de fondo. Y en la parte de forma, además decían, por ejemplo, la votación no se puede revisar. Y eso generaba como, o sea, tipo quieren pasar reformas constitucionales incluso sin reunir la mayoría necesaria, dos terceras partes, que dice la Constitución. Y, o sea, es como, no, era como constitucionalizar el haya sido como el haya sido, básicamente, en esa propuesta original. Ujú. Y unos artículos transitorios también escandalosos que decía que casi todo lo que esté en contra y que esté en este momento en curso se queda sin materia, consultas, o sea, era muy grave. Ahora, hubo una reacción, sí, muy airada de la sociedad civil criticando eso y cambiaron. Y ahora solamente dejaron dos artículos y dijeron, está prohibido revisar reformas constitucionales mediante amparo, mediante controversias constitucionales y mediante acciones de inconstitucionalidad. Y no hay que perder de vista eso. Creo que hay peligros, ciertamente, porque hay contenidos de la Constitución que violan derechos humanos. Y ahí a veces
algunas personas presentan unas situaciones muy extremas, tipo la pena de muerte o no sé, se va a legalizar la esclavitud. Y no pensamos en cosas como la prisión preventiva oficiosa, ¿no? En la prisión automática, que ya está en la Constitución, de hecho, y que hay una propuesta en curso para poner más delitos que impliquen que uno tiene que pasar su proceso en la cárcel de manera automática si lo acusan de ciertos delitos, o la de militarización de la seguridad, por poner algunos ejemplos. Ya me extendí mucho, pero más o menos así. Ujú. Y lo último, digo, eh, no es que estén clausurando algo que la Corte solía hacer, o sea, no es que la Corte ande invalidando normas constitucionales diariamente o que es algo típico, prácticamente no hay ningún ejemplo donde lo haya hecho, entonces, digamos, el riesgo es más hacia el futuro y el riesgo también es que Morena lo hizo bajo una venganza política porque no le gustó que el Poder Judicial está viendo si revisa la reforma judicial. Y en esta parte de la posibilidad de revisar la reforma judicial, pues diversos actores promovieron acciones de inconstitucionalidad respecto a ella. Y durante semanas se esperó, se ansió por un proyecto al respecto, el cual fue presentado por el ministro Alcántara, pues el pasado 28 de octubre. ¿En qué consiste dicho proyecto? ¿Qué dimensión jurídica tiene? Pero también qué dimensión política posee, porque se ha discutido bastante que tiene estas dos dimensiones el proyecto. ¿Tú cómo lo ves? Y bueno, primero diría que estaba esperando el proyecto del ministro Pérez Dayán, que es este sobre las Ujú. consultas, y nos cayó el del ministro Alcántara Carranca de sorpresa, así como que ese parecía que no estaba tan en el radar, pero sí, o sea, es una propuesta salomónica, como dicen algunos diarios a partir de la publicación, valida el voto popular, por ejemplo, para la Suprema Corte. Es la propuesta que él hace para la Suprema Corte, para el Tribunal de Disciplina Judicial y para el Tribunal Electoral, sí, voto popular. Pero no para el resto de autoridades judiciales, personas magistradas, juezas, tanto federales como locales, dice no voto popular y no remoción masiva. O sea, Ujú. digamos, en eso se interpone. Dice, sí, debería haber un tribunal de disciplina judicial, sí hay que revisar responsabilidades de personas juezas, eso es convencional, los tratados internacionales lo permiten, está bien un órgano de disciplina, está bien topar salarios, no se puede ganar más que la presidencia, pero no a quienes están en el cargo actualmente. Eso diría. Hay toda una revisión doctrinal sobre esto que llaman cláusulas pétreas o de eternidad. O sea, básicamente que hay, digamos, principios en nuestra constitución que no se pueden tocar. Solo puede Ujú. tocar si hubiera una nueva constitución y dice que uno de esos es la división de poderes, ¿no? Entonces, dice que la reforma judicial rompe con la división de poderes y en eso justifica y no me quiero meter mucho más. Desde la dimensión política, sí parece una propuesta tipo nos entregamos, Ujú. eh, quienes estamos en la Suprema Corte, decidimos de hecho no revisar esa parte, incluso de nuestras remuneraciones, de nuestros salarios, no nos metemos ahí, validamos lo que están haciendo, entregamos nuestros puestos y que seamos, otras personas sean electas por voto popular, pero no toquen al resto Ujú. como incluso no es, o sea, no esconde su intención, sino que lo pone en el proyecto y dice que es como una medida para salir de la crisis constitucional, ¿no? Que está tomando, como que es una medida, sí, política, básicamente, lo que se pone en ese proyecto del ministro. Me parece interesante y la verdad también podría decir que un poco tarde para estas alturas. Tal vez hubiera sido mejor leído en otro momento del proceso, incluso antes de las elecciones de junio, ¿no? Sí. Y justo eso que mencionas al final, que es esta, esta apreciación de que llega tarde la Suprema Corte, ya que ahora está todo listo. Algunos políticos mencionaban de la oposición que no pensaban que se iba a aprobar la reforma judicial de tal manera en esas dimensiones y que pues imaginaban más matices, ¿no? A la reforma. ¿Qué, ¿Cuál es ¿qué es lo que tú imaginas que sucederá en el caso de que aún no se discute en el Pleno de la Suprema Corte del proyecto, pero sin embargo
si se aprobara el proyecto en los términos propuestos, ¿qué implicaciones tendría en la discusión, bueno, posterior a la aprobación de la reforma judicial? Me preocupa, la verdad. El contexto político no es propicio, evidentemente. Eh, Quiero decir dos cosas de todo lo que hay, porque hay muchísimo. Em, Saben, antes de que se aprobara la reforma, hubo muchas suspensiones en amparos. O sea, Ujú, juzgados de distrito ordenaron parar la reforma, parar la discusión, luego parar detener que se publicara en el diario oficial. Luego una jueza que ha sido pues muy atacada ordenó quitar del diario oficial de la Federación la reforma judicial. Y creo que eso, no sé, tal vez es una palabra dura, pero creo que ensució la legitimidad de esta decisión. ujú, O sea, habría sido otra cosa si hubiéramos esperado hasta que la corte dijera, no, no es lo mismo. Entonces ahora ya está muy denostado el poder judicial gracias a las otras cosas. Ahora, eso es uno. Justo por eso, ya la presidenta Sheinbaum fue muy clara. No vamos a obedecer una decisión del Poder Judicial que invalide la reforma judicial, ¿no? Esa fue su posición que de manera consistente comunicó. Y creo que así se lo dijeron tanto Fernández Noroña como el propio Gutiérrez Luna, además el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, amenazó con juicio político. Entonces, ujú. esos elementos están en la mesa. Me da la impresión, pero bueno, yo la verdad no sé, pero me da la impresión que la presidenta Sheinbaum no quiere subir el volumen, no quiere juicio político, porque eso desde fuera de México se ve muy, muy escandaloso y simplemente lo que quiere hacer es ignorarlos, lo cual tampoco es menor, o sea, andar ignorando a la Suprema Corte como si fuera el juzgado de mi pueblo, pues no es una cosa que debería hacerse porque es un mal mensaje en esta ficción donde pensamos que el derecho nos organiza y le hacemos caso, es muy endeble. Y si Sí. empezamos, ¿no?, a enviar ese mensaje, creo que se nos puede romper esta organización que tenemos, ¿no? Y justamente en esta parte de la ruptura de la organización y las implicaciones que tiene esa ruptura de la organización que hoy conocemos, pues hay quienes le llaman crisis constitucional, hay quienes lo matizan, hay quienes van más allá y hablan de muestras de autoritarismo. Eh, en realidad, con lo que hoy tenemos, más allá del título que se le pueda poner, ¿en qué condiciones está la relación de los poderes del Estado, ¿no? Mm. De los tres poderes de la Unión, especialmente en esta parte que resaltas de la presidencia decidiendo no hacer caso a las resoluciones del Poder Judicial. ¿En qué momento se encuentra la relación entre los poderes de la Unión? Sí, es de máxima confrontación. Ahí otra vez voy a citar a Fernández Noroña, pero él dice somos todos trenes y nosotros, no, que van para Ujú, chocar de frente y no nos vamos a quitar. Entonces sí, evidentemente no están en un momento siquiera de diálogo, sino más bien cada quien desde sus herramientas disponibles intenta imponer su voluntad. Parece que este proyecto del ministro Alcántara lo que busca es retomar el diálogo por entregar ujú, algunas cosas de la reforma judicial y incluso, o sea, valida temas como la extinción de fideicomisos, por poner ujú, otro ejemplo. Ahora, no le hace bien a una democracia esto que está sucediendo, porque, o sea, por un lado, estas suspensiones de amparo son cuestionables. O sea, eso sí hay que ujú, decirlo. Son cuestionables jurídicamente y son cuestionables políticamente. El amparo, pues es el medio que se supone que protege derechos humanos, nuestro mecanismo más importante y del que nos sentimos en México con mucho orgullo y andamos presumiendo en todos lados, aunque luego no funciona tan bien, y que se está desgastando, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, este mensaje del Poder Ejecutivo y Legislativo de no te voy a hacer caso en nada, también es peligroso. Y creo que estamos en crisis, o sea, creo que sí estamos en crisis y que creo que se puede profundizar. Y no, a mí no me gusta eso de andar con hipérboles de dictaduras y golpes de Estado, ¿no? Cada quien le busca de ujú. su lado, pero sí pienso en lo que dice este profesor argentino Roberto Gargarella, que las democracias ya no mueren de
de un golpe, sino de múltiples cortes. Y que creo que entonces a nuestra, si le queremos llamar una democracia a lo que sea que tenemos, sí este tipo de cosas le van dando golpecitos y falta de legitimidad por el choque que existe entre los poderes, ¿no? Digamos, contrapeso no es igual a constante confrontación, yo diría, para cerrar esta respuesta. Está silenciado, Héctor. Perdón. Eh, Creo que al final la discusión se está polarizando cada vez más en distintos frentes. Eh, y al final existe creo que al final tanto la Suprema Corte como otros organismos con el tema de las OCAS, que esa es otra de las cosas que han sido afectadas con la 4T, eh, son organismos y son personajes que no estaban expuestos a los medios de comunicación. Ahora tenemos a los ministros yendo a entrevistas en programas de radio y en periódicos, etcétera, y están generando una voz, ¿no? Una especie de oposición, cosa que esto era impensable hace unos años en la joven democracia que tenemos. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo visualizas el futuro en este aspecto? Digo, yo sé que no podemos adivinar lo que viene, pero aparenta que la Suprema Corte se va a politizar cada vez más, ¿no? O sea, lo que sea que se convierta después de la reforma judicial, las elecciones, etcétera. ¿Cómo visualizas eh, una Suprema Corte posterior a la elección de todo esto, si procede como se pretende desde la Cuarta Transformación? Sí, Héctor, dices un montón de cosas provocativas como para quedarnos hablando otra media hora. O sea, de inicio, fíjate, hay una cosa interesante que la gente que apoya pues, al gobierno, a Morena, al partido oficialista, lo que dice es que esta reforma judicial hizo, como dice el expresidente López Obrador, la vida pública más pública. O Ujú. sea, y la verdad es que no es falso. La discusión sobre la reforma judicial ya lleva desde final de junio y nos hizo salir de las madrigueras a los abogados, digo, de los juzgados. Y entonces yo creo que lo repito mucho, pero la gente ha de decir, ya, o sea, ya regresen donde estaban, ¿no? Están hablando demasiado en público, pero como que sí hay incluso me da la impresión que en contenidos, en redes sociales, no hay mucha demanda de ver qué están diciendo estos, a ver, y como que más gente metiéndose en la discusión y no se hartan. Yo pensé que se iban a hartar, la verdad, así de ya, o sea, ya pasamos a otro tema, pero pasan cosas graves, súper graves en la vida pública. O sea, Sinaloa, Chiapas, situaciones como la de la detención del Mayo, y son como 3 días de pausa y seguimos, ¿no? Con este tema que una y otra vez se recicla. Otro tema que tocabas, que es parte de lo de la politización de la Corte. O sea, el Poder Judicial y especialmente la Suprema Corte son un órgano político y se ha negado esa realidad hacia adentro. Incluso todavía vi un artículo la semana pasada de dos personas que no conozco que trabajan en la Suprema Corte escribiendo que la Corte decide en términos jurídicos y nunca en términos políticos. Y así de a estas alturas vamos a estar diciendo eso. Por supuesto que tiene decisiones también políticas y es un Ujú. órgano político, no solo jurídico. O sea, y tienen posiciones políticas por piedad. O sea, lo que pasa es que en la escuela de derecho nos arruinan, pero bueno, yo nada más tuve una clase de teoría política, hablo por mí y una embarrada ahí y luego entonces uno cree que de verdad todas las decisiones solamente tienen razones jurídicas. Me parece que sí, probablemente viene como si vamos a hacer un poco de adivinar el futuro, pero me da la impresión que vamos a tener más participación, no en la medida en que nos los están vendiendo, de que vamos a poder elegir quién va a ser nuestro juez y no sé qué, porque yo creo que está diseñado mal el proceso. Y ahí me gusta como el proyecto de sentencia del ministro Alcántara
va a ese detalle de la imposibilidad de hacer una elección auténtica, le llama él, y incluso lo describe muy bien y lo interpreta, que no hay elecciones auténticas cuando no puedes decidir realmente por quién vas a votar Mm. en una democracia, pero Ujú. sí otras cosas, a lo mejor más ver cómo discuten, de qué se pelean en la corte. Mañana, bueno, cuando esté discutiéndose el proyecto en la corte sobre este tema del proyecto del ministro Alcántara, seguro va a haber muchísima atención en YouTube viendo la transmisión, cosas que no sucedían a lo mejor antes. Eso diría. Y ya un poco para concluir en esto que mencionas de que ahora sí nos conectamos a Justicia TV y al canal del Congreso y se han vuelto canales socorridos, vistos y comentados. eh, Más Casi allá de tanto esa como la parte, casa de los famosos, no, perdón. casi tanto como VIX cuando estaba la Casa de los Famosos, con el mismo nivel de intensidad polémica y ofensas, pero al margen de eso, para muchas personas aún se ve lejano la posibilidad de que sus procesos tengan un fin, independientemente de que pase o no la reforma judicial o que hubiera pasado o no. A esas personas, particularmente cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos y otro tipo de situaciones, ¿qué decirles? ¿No? O sea, ¿qué decirles? Claro. Porque aún toda esta discusión sobre la reforma judicial y sobre sus implicaciones se ve bastante lejana en términos y porque conozco en lo que has trabajado, por ejemplo, en el Centro PRO, eh, ¿qué decirles? O sea, ¿cómo les va a afectar? ¿Cómo les va a cambiar? ¿O cómo van a seguir las cosas igual a pesar de que todo se mueva? Sí, pensando en eso, pensando en las personas que buscan justicia en casos, sí, de graves violaciones a derechos humanos, como desapariciones y tortura, o personas que están injustamente encarceladas, pero también pensando en la justicia del día a día, que le llaman la Ujú, justicia cotidiana. La reforma judicial para mí es una gran decepción, y siempre lo digo, es la pérdida de una oportunidad histórica para aprovechar el interés de las personas y que la justicia cambie. Me parece que esa discusión va en otro lado. O sea, vamos a podernos pelear los abogados, politólogos y toda la gente que nos interesa en estos temas, mientras la gente en el día a día no tiene un juzgado cerca de su comunidad, mientras la fiscalía sigue tratándole mal y no le recibe, mientras la policía no investiga delitos. Porque eso no está en la discusión, ni es parte de ujú. la reforma. Mientras las defensorías de oficio no tienen ni para impresoras. Eso es probablemente lo más lamentable. Y cuando discuto incluso con personas que apoyan la reforma, les digo, ¿cómo va a cambiar eso en tu día a día? ¿Sabes dónde está el juzgado? ¿Sabes si va a haber nuevos juzgados? No cambia nada, nada eso. Y sí, probablemente esa sí es, digamos, la muy mala noticia de esta discusión, que va a ser mayor participación, pero probablemente para profundizar la crisis de legitimidad del sistema de justicia. Y yo diría una cosa adicional: hay que vigilar que lo que prometieron en el gobierno con la reforma judicial, eliminar la corrupción, el nepotismo. Yo ahí guardé una infografía, apurar los procesos. O sea, vamos a tener un sistema de justicia como el de Dinamarca. No, no sé, no conozco el sistema de justicia de Dinamarca, pero vamos a tener el mejor del mundo, que lo cumplan. Y nos toca vigilar que cumplan con lo que prometieron, sobre todo a esas personas que están esperando justicia en el día a día, ¿no? Eso, me parece que el gobierno no puede jugar con la esperanza de las personas, y eso es lo que más cuestiono de la reforma judicial. Bueno, Luis Tapia, muchísimas gracias por el tiempo que nos has brindado a Radio Contexto para dar el contexto posterior a la aprobación de la reforma judicial. Estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla esto que estamos platicando. Justo en unos días el proyecto en la Suprema Corte tendrá una discusión, seguirán viniendo más y más noticias y esperemos tenerte de vuelta para seguir hablando del tema. Gracias por invitarme, Héctor. Carlos, acá andamos siempre a la orden. A ti por venir. Pues bueno, tras realizar la pasada entrevista con Luis Tapia, que nos regaló su tiempo para dar el contexto de lo que sucede ahora con la reforma judicial, pasaron cosas en esos días. 6 ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo, Luis María Aguilar, Javier Lainez, Juan Luis González Alcántara y Alberto Pérez Dayán, y 2 ministras, Norma Piña Hernández, la actual presidenta de la Corte, y Margarita Ríos Farjat,
presentaron las renuncias en los términos de los transitorios de la reforma judicial, es decir, declinan a participar en la elección del 1 de junio, Carlos. Así es, por eso ellas y ellos abandonan su cargo el próximo 31 de agosto de 2025. Las ministras Báteres, Esquivel y Ortiz participarán en el proceso electoral a llevarse a cabo en junio de 2025. En los próximos días también se discutirá en el Pleno de la Suprema Corte el proyecto presentado por el ministro Alcántara, el cual ha generado diversas reacciones por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, el cual ya declaró la supremacía constitucional. No obstante, según ha declarado el ministro Alcántara, pues no aplicaría, pues no aplica en los términos del proyecto que ya ha presentado, pues ya está en una etapa más avanzada de lo que contempla esta nueva reforma a la Constitución. Así que veremos qué ocurre. Así es, Carlos, estaremos muy atentos a lo que sucede con la reforma judicial y eso es lo que hemos dicho desde el principio de que hablamos de esta reforma en esta temporada. Dijimos que íbamos a estar atentos y efectivamente sí le dimos seguimiento a lo largo de esa temporada 1 de Radio Contexto. Y bueno, Carlos, si te parece, ahora vamos con un tema muy difícil en relación a la situación que acontece en Valencia, en específico en los pueblos de Paiporta, cerca de Sevilla, posterior al fenómeno meteorológico Dana que azota a todo este litoral en España. Vamos al contexto necesario. El contexto necesario. Y pues bueno, fue una semana muy difícil para los españoles, sobre todo cuando concluye la semana pasada. Como lo mencionamos al inicio de este episodio, una dana llega a la costa de Valencia. ¿Qué es una dana? El concepto que se explica en los medios de comunicación y se ha utilizado durante varios años por la Agencia Meteorológica Española es una depresión aislada en niveles altos. Esta dana, como se menciona en los medios españoles, llega a Valencia, a la costa de Valencia, con graves efectos para su comunidad. La comunidad de Valencia podría decirse, ahora sí que asemejándose a lo que es el territorio mexicano, es un estado, es la comunidad de Valencia que alberga a las ciudades de Sevilla, de pueblos de Paiporta, etcétera, que están en este núcleo de urbanizaciones y de pueblos que desde luego fueron azotados de un nivel gravísimo. Y es que hay que recordar muy bien la historia de los fenómenos meteorológicos en México, y que es algo que estamos muy acostumbrados lamentablemente a ver en distintas ciudades y pueblos. Lo vemos con Otis en Acapulco. Son imágenes terribles y que siempre asustan a cualquier persona que pueda observar y que se sienta un poco de empatía por las personas que viven en esas situaciones tan difíciles. Pero España no era un país exactamente acostumbrado a ver estas imágenes. Lamentablemente fue una sorpresa, y tan fue una sorpresa que terminó siendo una tragedia de niveles pues increíbles para la población española. Vamos a escuchar, antes de comenzar esta sección, una parte de la cobertura que hizo Televisión Española con los pobladores en Valencia. Ayer creo que en mi casa éramos 14, 15 personas que auxiliamos, el edificio lleno de gente, y claro, el agua seguía subiendo y no sabíamos qué hacer, y lo peor fue que por la calle escuchábamos todo el rato gritos de socorro. Y yo no sé si el señor Malsón, el señor Mazón, que sabía en valenciano, dice que funcionaba 112, funcionario para él, porque estuvimos horas y horas llamando y no venía nadie, ni lanchas ni nada, y la gente estaba gritando en la calle y no podíamos acceder porque es que era un río. La impotencia. Era un río, claro, y habíamos conseguido entrar a gente a casa, pero es que había más gente fuera. Luego al final conseguimos llegar a una mujer, cuando bajó un poco, que nos contaba que iba saltando de coche en coche y que tuvo suerte que se quedó un coche como este de aquí empalado contra un árbol.
y que dice que al lado tenía un contenedor con mucha gente encima que se fue arrastrando y que los perdió la vista. Es que esta gente es la que ha muerto, la gente que estaba ahí. Es difícil, Joan, que nos entrecorte la voz, porque prácticamente nosotros que no lo hemos vivido y llegar aquí es un escenario absolutamente de guerra. Joan, muchísimas horrible. gracias. Y además es que la alarma nos llegó cuando el agua estaba por aquí. O sea, si llega a llegar la alarma antes, la alarma esta de emergencia por satélite, antes y nos dice no salgas de casa, la gente no habríamos ido por los coches. Es que no es culpa nuestra, ¿no? Como ayer Paje decía ver en Radio Televisión Española. No somos culpables, no sabíamos lo que venía. Si nos hubiesen avisado, igual se habrían ahorrado muertes. Esta es una de las cosas de las que hemos hablado en el telediario, de la polémica de ese aviso. Pero, ¿cómo es que se llega a esta tragedia que al momento de grabar este episodio ya contabiliza al menos 210 personas muertas y daños aún incuantificables? Bueno, pues la historia comienza un poco el domingo 27 de octubre, cerca de la 1 de la tarde, tiempo de España, cuando la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, emite una primera alerta sobre la llegada de esta dana por el mar Mediterráneo y avisa que el martes esto podría generar una situación meteorológicamente extrema en la costa de Valencia. ¿Pero qué es una dana? Bueno, una dana es un fenómeno meteorológico que se forma por la bajada de corrientes frías que provienen desde el norte de Europa hasta las costas del mar Mediterráneo, el mar Mediterráneo, por la temporada, que es entre verano y otoño, aún está caliente, entonces el vapor que emite es caliente. Este vapor, obviamente, sube hasta que choca con ese aire frío que está sobre él y genera un choque que produce la condensación en grandes nubes que también son muy pesadas. Una vez que estas nubes entran a tierra, a las tierras de la costa española, pues comienzan a generar fuertes lluvias por el cambio de temperatura. En pocos minutos se pueden generar lluvias muy fuertes en zonas costeras. Sin embargo, y como fue el caso particular de esta dana que pasa por Valencia, estas lluvias no solamente ocurren en las costas, sino también en las zonas interiores, es decir, aquellos lugares que no son cercanos a una playa, no son cercanos al mar, pero sí cercanas a ríos. Esto genera que una vez que las lluvias caen sobre estas zonas interiores, bueno, pues los ríos crezcan y se desborden en su camino de salida de regreso al Mediterráneo. Esos ríos que estaban secos generan que en su trayecto produzcan mucho barro y lleguen hasta esas zonas costeras donde, como fue en este caso, no llovió o no había llovido, lo que hace que sorprenda a la población, pues llegan estos ríos desbordándose con muchísimo barro y sin un aviso previo, este aviso que suelen ser las lluvias, ¿no? Cuando las lluvias aparecen primero en las zonas costeras, pues la gente se previene un poco, pero en este caso no hubo lluvias en zonas costeras. Las lluvias aparecieron mientras los ríos ya comenzaban a desbordarse. Y bueno, con esto que menciona Carlos, el martes 29 de octubre a las 7:36 de la mañana, la Agencia Meteorológica eleva a nivel rojo la alerta a la Comunidad de Valencia ante la dana que se aproxima a esta zona del Mediterráneo. Lo califica de peligro extremo. A las 13 horas del martes, Carlos Mazón, presidente del gobierno valenciano por PP y Vox, por primera vez habla de la situación de alerta anunciada por la agencia meteorológica y anuncia que en conferencia de prensa las lluvias iban disminuyendo y no había mayor riesgo. Lo peor en cuanto a las lluvias, afirma el presidente, ya había pasado, pues la tormenta se estaba desplazando fuera de Valencia hacia la serranía de Cuenca y pues incluso dijo que la alerta roja por lluvias solo estaría activada hasta las 6 de la tarde del martes para la zona costera de Valencia. Un fragmento de esta conferencia se publicó en el Twitter de la Generalitat, el cual posteriormente fue eliminado. Y ese mismo martes no se suspenden ningún tipo de actividades laborales. Vimos varios videos, incluso de supermercados como Mercadona, donde los choferes seguían trabajando. Incluso personal de DHL, que es este famoso video del camión que está pasando abajo de un río en La Riada, es espeluznante. Ese mismo martes,
La gente seguía acudiendo a normalidad a sus centros de trabajo. Sin embargo, las lluvias en el interior de la provincia hicieron que el cauce de los ríos hiciera hasta llegar por la tarde y noche del martes a la costa. El agua empieza a desbordar, como lo menciona Carlos, mientras las personas estaban de camino a casa, caminaban por las calles, iban por sus coches, estaban en los estacionamientos, y pues el día había sido decretado por el gobierno de la Comunidad Valenciana como un día laboral normal. Las excusas comienzan a salir frente al hartazgo de las personas, frente al desastre que sucede en esas horas, y ahora sí que la situación se eleva cada vez más, Carlos. Sí, y justamente fue hasta pasadas las 20 horas, las 8 de la noche, de ese mismo martes que se empieza a notificar a las personas de la Comunidad Valenciana del riesgo por medio de un sistema de comunicación de emergencias climáticas que llega hasta los teléfonos celulares de quienes residen en el lugar. Es importante aclarar que esta alerta satelital es emitida por los gobiernos de las comunidades autónomas, no por el gobierno central. Esa fue la primera señal de alarma por parte del gobierno de la comunidad después de haber dicho que no había riesgo. Es decir, en la costa apenas estaba empezando a llover, pero el agua que provenía del exterior, donde las lluvias torrenciales ya habían caído, pues hacía que los ríos se comenzaran a desbordar y, reitero, con estas grandes cantidades de barro, ¿no? de lodo. De esta forma, durante toda la noche del martes, casas, edificios, estacionamientos, centros comerciales, tiendas, negocios y en general, pues todo, se comenzó a inundar en la costa valenciana. La ayuda en realidad llegó y ha seguido llegando muy lentamente, pues muchos de los caminos para llegar a estas zonas, a estas ciudades, han quedado destruidos y el gobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia se negó en un inicio a pedir ayuda al gobierno nacional encabezado por Pedro Sánchez. Sí, es lamentable todo lo que ha sucedido en estos últimos días en Valencia. Creo que los tres niveles de gobiernos tuvieron sus errores y sus negligencias, pero desde luego que lo que resalta aquí es la actuación del gobierno de Mazón. El gobierno valenciano frente a esta catástrofe no la supieron manejar de ninguna manera. El pueblo de Valencia está muy enojado con todos los niveles de gobierno. Sucedió una situación que vamos a mencionar más adelante, pero lo que hay que aclarar también es cómo se agrava cada vez las diferencias entre el gobierno nacional, que es el del PSOE, y el de Carlos Mazón, que es del PP y Vox. Y pues si bien la Agencia Nacional avisó con antelación, que eso sí está confirmado, correspondía al gobierno de la comunidad autónoma avisar a la población, como lo mencionas, Carlos, el aviso llegó a las 8 de la noche, cuando lo mencionaba en el clip que pasamos de Televisión Española, el agua les quedaba a las caderas, o sea, ya estaban en medio. 8 de la noche ya no había manera de salvar a estas decenas de personas asfixiadas, ahogadas, encerradas por el barro, por el agua, en una situación alarmante que no se tuvo la manera propia de manejar. Y algo que también quisiera añadir es que es notable cómo no sabe el gobierno valenciano manejar la ayuda, porque definitivamente España, toda España, está volteando a Valencia, están ofreciendo ayuda, y he leído en El País y en otros medios españoles cómo el gobierno de Valencia no sabe manejar la ayuda que llega. Incluso hubo unos helicópteros que venían de otras comunidades, otros estados, como lo entenderíamos aquí en México, que no tuvieron que regresar a sus lugares de origen porque no los utilizaban para absolutamente nada. O sea, es un nivel de parálisis, de no saber manejar esta dana con la enorme situación de alarma que padece estos pueblos como Paiporta, entre otros. Y en medio de estas contradicciones,
Mazón aseguró en una conferencia de prensa sin preguntas el pasado sábado 2 de noviembre que desde el martes 29 había pedido al gobierno de Pedro Sánchez el envío del ejército, pero el martes Mazón dijo que la situación estaba controlada. Hasta el jueves 31 anuncia que había pedido la incorporación del ejército, que por cierto ahorita ya llegaron muchísimos más elementos del ejército a ayudar ahora sí que la búsqueda de personas desaparecidas y incluso personas que están siendo salvadas hasta la fecha dentro de esta, de esta situación que encerró a mucha gente en distintos edificios de estos pueblos. Y bueno, dice, regresando a esto, hasta el jueves 31 anuncia que había pedido la incorporación del ejército para ayudar en labores de logística y de ayuda, acción que iniciaría hasta el viernes tras establecerse un equipo conjunto con el gobierno nacional para atender la emergencia, al igual que pues en este contexto, Pedro Sánchez asegura que el envío de recursos se haría solo si era solicitado por el gobierno de la comunidad. Declaración que desde luego ha sido tergiversada y también interpretada de distintas maneras, pues consideran que se deslindaba de su responsabilidad, aunque es el procedimiento establecido en la ley y que desde luego ha generado una especie de pues oportunidad para la derecha de golpear al presidente en turno, Pedro Sánchez, quien desde luego ya lleva varios meses agitados frente a cuestionamientos de la trama Coldo. Las personas que están informadas de lo que pasa en España saben de lo que hablo, pero en general es una situación crítica políticamente hablando para Pedro Sánchez y esto abona a la oportunidad de las derechas para seguir atacando su gobierno. Así es, y en medio de este ambiente lamentable por lo ocurrido en Valencia, pero también este ambiente de tensión en los niveles de gobierno y en la política española, el domingo por la mañana, Felipe VI, Leticia, Pedro Sánchez y Carlos Mazón acudieron conjuntamente a Valencia, particularmente a Paiporta, una de las ciudades más golpeadas por los efectos de esta dana. Durante esta visita, como ya un poco anticipaba Héctor, fueron increpados por la población, quienes les arrojaron piedras, lodo, palos, de todo en medio de un grito de asesinos, reclamando la lenta actuación de las autoridades. No solamente el ejército, sino también de la policía, mozos de escuadra y demás. Ante esto, Sánchez y Mazón salieron del lugar, mientras que Felipe y Leticia decidieron permanecer unos minutos más haciendo un recorrido por la zona donde pues fueron de nuevo increpados por las personas. En algún momento conversaron con ellas y bueno, esta imagen de Leticia llorando pues le ha dado la vuelta al mundo. Y no solamente esa imagen, sino también la de Felipe VI pues siendo y encontrándose en un lugar donde la gente le reclamó también su lenta actuación y llamaba a destituir a todas las autoridades, tanto los de la provincia como las autoridades nacionales, a lo cual él respondió que vivían en una democracia y que pues así no podía funcionar. Hasta ahora, la alerta meteorológica continúa en la zona costera del Mediterráneo, en otros lugares, por ejemplo en la comunidad de Cataluña, pues en algunas zonas se presentan aún lluvias. En Valencia se han suspendido oficialmente todas las actividades escolares y se ha recomendado suspender las actividades laborales. Ante esto, Yolanda Díaz ha dicho y ha recomendado el teletrabajo en un país, bueno, en una comunidad donde no hay electricidad. También la cifra de personas desaparecidas pues es alta, mientras que la de personas fallecidas se ha mantenido estable en las últimas horas porque las autoridades aún no logran acceder a zonas de derrumbe o, por ejemplo, a estacionamientos subterráneos, los cuales siguen inundados. Entonces no se pueden sacar los autos que ya están y potencialmente las personas que habían acudido a esos estacionamientos para sacar sus autos y moverse de regreso a casa, mientras la lluvia apenas aparecía aquella tarde-noche del martes. Reiteramos la cifra, 210 personas fallecidas al momento, una cifra que se mantiene estable por estas razones
y bueno, la habilitación de algunos caminos, particularmente para que logre entrar la ayuda, pero también algunas zonas donde aún no llega nadie más que las y los vecinos de Valencia a trabajar. Eso es un poco lo que ha ocurrido estos últimos días en Valencia, en España. Una situación pues complicada, ¿no? O sea, creo que se muestra también, ¿no? Se ha apuntado que evidentemente llega con esta rapidez y llega con estas fuerzas las lluvias como efecto del cambio climático, ¿no? Las corrientes de aire se han modificado, el mar estaba más caliente de lo que debía estar, y estas corrientes de aire frío que bajaron desde el norte de Europa, pues se encontraron con un mar más caliente también. Desde luego. Pero Eh, Ampliando un poco en lo que habíamos hablado de los reclamos, que sin duda alguna las imágenes del rey y la reina consorte Leticia está pues generando un poco más de viralización de lo que está pasando en ese lugar, en Paiporta en específico. Imágenes, algunos reporteros lo comparan con sitio de guerra. Yo creo que en general pues no habría que compararlo con una guerra. Creo que es un fenómeno natural, es normal. Un tipo de ver ese tipo de catástrofe posterior a un efecto de un fenómeno meteorológico. Lo vemos en muchos países cuando suceden este tipo de situaciones atípicas o cuando suceden situaciones típicas, pero que aún así generan un desastre natural, un desastre en general en poblados y en ciudades. Pero otro video que no sé si tú llegaste a ver fue el del dueño de Mercadona, uno de los supermercados más importantes en España. Esto que pasó después principalmente es por la reacción de la gente a la imagen de un conductor de una furgoneta, una camioneta, un camión de Mercadona que estaba repartiendo mercancía al supermercado. No fue desde luego notificado por el gobierno autonómico que no era laboral, porque pensaban que ya todo estaba bajo control, y ahí está la imagen de empleados siendo expuestos a esta terrible dana que azota la costa de Valencia. Roig, el dueño de Mercadona, va de visita a uno de los supermercados de Valencia, desde luego los supermercados vacíos porque no hay manera de llevar mercancía a estos supermercados, independientemente de la cadena que sea, por los caminos, las carreteras, las vías ferroviarias están paralizadas. Y ahí es donde llegan varios jóvenes a increpar a Juan Roig, dueño de Mercadona, y le reclaman la situación de seguir, no haber avisado y notificado de que no era laboral ese día por la situación meteorológica. Para hacerlo un poco de abogado del diablo, se sabe que la responsabilidad en ese caso de, pues ahora sí que establecer que era no laboral, era del gobierno autonómico de Valencia, pero claramente sí hay hay mucha validez en el reclamo al dueño de este supermercado, porque claramente tú como dueño puedes tomar medidas independientemente de que el gobierno te diga que lo hagas o no. En este caso, Roy reaccionó incluso más violentamente que las personas que las estaban increpando, diciéndoles que a la puta calle a las personas que les estaban, pues sí, reclamando esta situación. Así que los ánimos están muy difíciles en España en relación a esta catástrofe. Jóvenes apoyando desde distintas ciudades como Madrid, Barcelona, mandando víveres, mandando ayuda para Valencia, algo que ya hemos vivido nosotros en México en distintos eventos climáticos adversos, y en temblores y en otros fenómenos meteorológicos, y también que generan inestabilidad en la población de cualquier país, y nuestra mayor solidaridad. Desde luego, este podcast no va dirigido a España, pero la solidaridad a las personas que se encuentran rescatando y siendo parte de estas labores de saneamiento y de rescate de Valencia con este evento tan traumático. Sí. Vamos ahora al contexto. Ya está listo el Contexté.
Bueno, pues ahora sí, Caso rompió el silencio después de meses de mucha polémica, y creo que como ella dice, una polémica que ella no buscó, una polémica que básicamente en la que se vio involucrada, pues concedió una entrevista a esta cantante y rapera argentina, a un medio argentino, donde pues habla acerca de qué fue lo ocurrido en esta ruptura con Cristian Nodal y eh, la posterior relación del cantante mexicano con Ángel Aguilar. Creo que hay varias cosas que resaltan. La primera de ellas es que ella comenta que había decidido no hablar como parte de un proceso de sanación, eh, que era un silencio que decía algo y era eso, que estaba sanando, que porque básicamente esta forma de enterarse de la relación de Cristian Nodal y Ángel Aguilar, pues fue de la misma manera que todo el mundo, ¿no? A través de los medios de comunicación. Y aún así, ella decide guardar silencio hasta que Ángel Aguilar da esta entrevista con ABC News, en la cual habla de la relación con Cristian Nodal y asegura que la relación ya llevaba varios meses y que en realidad Casu pues de pronto sí sabía, entonces que ningún corazón se había roto, que era gente adulta, entonces que tenían sus conciencias tranquilas, porque de alguna manera todo había sido transparente, a lo cual Casu dice que no, que ella no sabía, que a ella no se le notificó de dicha relación, y que bueno, que este tipo de declaraciones hacen pues aún más hiriente las formas en las que ocurrió la ruptura, porque hablaría de una infidelidad mientras aún Nodal estaba con ella y ella pues vivía su embarazo. Héctor, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál es tu sentir? ¿Cuál es tu Amiga, sentir? pues es que, ¿cómo no ponerte del lado de Casu frente a las, o sea, uno, no diría una humillación, porque al final creo que cada quien No, define, uh-huh. cada persona que vive este tipo de experiencias lo define a su manera, pero creo que es algo, es, deja a Cristian Nodal como un sinvergüenza y que creo que ya todo el mundo ya lo sabía, ¿no? Frente a lo Sí. que o sea, que cortaras y luego los 2 meses estás con esta morra y luego te casas, que es Ángel Aguilar, y Ángel Aguilar tratando de lavar su imagen y en pocas palabras creo que simplemente fuera de la intención de querer meter mano nosotros como espectadores o como seguidores o como personas que somos ajenas a esta situación, creo que es importante establecer que pues los errores que cometen los hombres o las personas en relaciones y que se hace público, o sea, lo hemos visto durante muchos años y en las redes sociales es algo más evidente, ¿no? O sea, en las redes sociales se ha vuelto una especie de Suprema Corte de todas las... pues un caso cerrado constante todos los días, o Sí. sea, podemos ver cómo lo pasó, por ejemplo, hay una situación similar que pasó con un youtuber que se llama Paco de Miguel. O sea, esa situación a mí me pasó verla un poco más de cerca porque tengo amigos Uh-huh. en común. Pero que fue una situación igual, una ruptura que de la nada termina con el Sí. hombre que rompe con Paco de Miguel andando con otra persona. Curiosamente, no todo sucedió en semanas, cuando se sabe que probablemente había iniciado muchos meses antes y que se trataba de una infidelidad y una relación producto de infidelidad. O sea, entonces, ahora sí, amiga, como diría que lo que mal llega, mal se va. Va. Eso cuando una persona tiene una relación producto de una infidelidad, lo más, como, ay, esto es justamente el momento perfecto para decir lo que dice Paulita, amiga. Si tú eres Eres, what it is watching crazy for. por dos, tres trucos Guaras la de Laras. de Lara, así for you, luego no te andes Luego no te quejando. andes cajando, claro, pues es que es la verdad, amiga, o Sí, sea, sí. a ver, y a todos nos ha pasado
que hemos tenido en nuestro círculo, o a lo mejor no en nuestro círculo, pero a lo mejor una situación donde una persona queda mal, ¿no? Sí, Y tú, pues de alguna manera tú decides si te vas a alejar o vas a seguir con esa amistad o lo observas o tratas de no juzgar y que creo que la mejor decisión que puedes tomar es no juzgar, porque creo que ahora sí que nadie aquí, ahora sí que nunca digas que de esta agua no beberé, porque la gente se puede envolver, el amor ujú, ahora sí que es complicado y se entiende, pero lo que pasó con Cazzu y con Cristian Nodal yo creo que fue eh, una situación súper lamentable, sobre todo por las situación que estaba viviendo en ese momento Cazzu, que era que estaba embarazada, estaba dando a luz, sí. los padres de Cristian Nodal, los padres de Cazzu presentes en el parto, Cristian Nodal totalmente ausente en todos los sentidos en la relación, o sea, sumado a su situación posparto, que las mujeres y las personas gestantes saben lo difícil que es hormonal, en términos emocionales, psicológicos, cómo puede ser de impactante un embarazo y un postparto para una persona. Yo creo que es evidente y eso es lo que vivió Cazzu a la par de como todas las personas le estaban cuestionando si había sido engañada, cosa que lo Sí. peor de todo es que ni siquiera ella sabía con exactitud si había sido engañada. Imagínate estar envuelto en una situación donde todo el mundo pretende saber que sabe de tu vida y tú, ni siquiera tú Tú puedes saber sabes. si es un chisme o es la verdad. ¿Verdad? O sea, eso es algo muy fuerte, Carlos. Sí, no, o sea, y creo que también está esa otra parte del sentirse obligada a hablar, ¿no? O sea, de tener que aclararlo, porque estas otras dos personas, tanto Cristian Nodal como Ángel Aguilar, han sentido la necesidad de aclarar que su relación parte del amor y parte en buenos términos y nunca traicionaron a nadie. Eh, pues porque ahora sí que explicación no pedida, culpa asumida, no me acuerdo cómo va el dicho, pero o sea, Ujú. lo han hecho en varias ocasiones y en esta ocasión lo hacen y dejan ver o dan a entender que esta relación habría comenzado antes, habría comenzado cuando Nodal todavía estaba con Kazu, lo cual pues es como una forma de curarse en salud que termina saliendo bastante mal y termina dañando a alguien que preferiría no estar hablando de eso y que ahora tiene que hablar, ¿no? O sea, que se siente orillada a hablar. Y creo que en general sí deja para la reflexión el hecho de hacer tan pública la vida, o sea, estas personas porque son famosas, ¿no? Y decidieron ser famosas, lo que sea, pero que se haga tan pública una parte de esta relación obliga a la otra persona también. Y en este caso, está Kazu, que a lo mejor preferiría no hablar al respecto, pues se ve obligada a hacerlo y a hacer público algo que es doloroso, ¿no? O sea, como ya mencionabas, ella también lo menciona, por, por su hija y por el hecho de que pues, su papá siempre va a ser su papá, al margen de lo que haya ocurrido en su relación. Entonces, sí, un tema complicado. Eh, Argentina y México, como pocas veces se han unido para despreciar a Cristian Nodal, quien hizo un live ahí diciendo que falso todo y que no era cierto y que lo que se dice Ángela tampoco es cierto. Pero pues así está, así, y ya hasta sale embarrado, por ejemplo, Pepe Aguilar, que estaba Claro. haciendo un verdadero show con toda esa relación. Entonces, ¿qué necesidad? La verdad, ¿qué necesidad? Uno no es famoso, entonces uno no es quien para juzgar ni sabe No. qué pasa por sus cabezas, ni las intenciones de monetización, pero, pero qué fuerte, ¿no? A Y sobre mí, todo, fíjate que yo quiero ser famoso, pero solo para entender. No, pero para entender el timing, amiga, para entender cómo funciona esto, porque ubicas cómo pasa, o sea, en específico lo de Cazzu, Ángel Aguilar y Cristian Odal, pero también la situación de Rosalía con ya se me fue su nombre, ¿con cuál? Eh, Con... pues con su ex.
Raúl No, Alejandro. con Raúl Alejandro, con Raúl Alejandro. O sea, y también con la situación de este Peso Pluma con la rapera, otra rapera argentina. Ujú. eh, ¿Cómo son los tiempos? A mí me interesa mucho entender eso, ¿sabes? Porque pareciera que no tiene, a mí no me cuadra, o sea, no me cuadró tampoco lo de Miley Cyrus y Liam Hemsworth, no me cuadra muchas cosas, o sea, no me cuadra cuando se hace público, pareciera como si es como con Ya diferencia de pasó un 3 tiempo, ¿no? meses. Sí, sí, Se sí, sabe, sí. por ejemplo, lo de Taylor Swift y el rompimiento con este actor británico, Joe Alwyn, que también parecía que nadie sabía, nadie estaba enterado, pensaban todos que ya se iba a casar y resultaba que llevaba un año sin estar con él, o sea, ¿sabes? O Sí. sea, como que es muy raro, o sea, es muy rara cómo se maneja las relaciones públicas y creo que eso es como Ese el es ingrediente que tiene que ver. Este, porque incluso me parecería que llegara a ver que cortan y siguen yendo a eventos juntos. O sea, eso es algo que como que neta ya está por no. contrato, ¿no? Que ya los tenían agendados por contrato y no tienen de otra. Ajá. Exacto. Sí, Está muy, muy, muy raro este tipo de relaciones tan públicas y tan en el ojo. Ahora sí que en el ojo del qué? del Del huracán, huracán. del huracán. Pero Así mira, es. piensa en esto, Héctor. Uno, no somos famosos todavía. Dos, no tenemos relaciones todavía. Entonces, no tenemos esa problemática. Hoy por No, hoy, sí, claro. todo Desconocemos ambas cosas, bien. amiga. Desconocemos ambas cosas. Fíjate, eso es bien curioso, ¿no? Que ese es un podcast de verdaderas y auténticas solteras. Sí. Quedará pendiente para la segunda temporada un podcast un radio contexto de la soltería para hablar de Sí, eso y de las personas solteras que podamos entrevistar para conocer eso, ¿no? O sea, eso es sí, un tema. un área, ahora sí que una parte nuestra que tenemos que mostrarles al auditorio. Y que esta temporada no se mostró, pero la siguiente en una de esas. Sí, amiga, Sí. será importante. Pero Bu- bueno, esto fue el 1x25 de Radio Contexto. Como les recuerdo, en una semana tendremos el contexto, todo el contexto de las elecciones de los Estados Unidos. ¿Quién va a ser la persona que ocupe la presidencia de los Estados Unidos desde enero 20 del 2025? Pues las encuestas están cambiando, están dando vueltas, están sorprendiendo. eh, Final de carrera. Un final las, de persona- carrera. las personas que escucharon el radio contexto de las elecciones que hicimos en la campaña electoral de Estados Unidos, recordarán que entrevistamos a Isa, amiga mía, y que vive en Las Vegas, Nevada. Ella en ese momento no sabía por quién votar, pero hace unos días, se los puedo adelantar para el siguiente episodio, decide votar por Kamala Harris para presidenta de los Estados Unidos. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve un poco esto. Desde luego para el lunes esperamos que ya se sepa Ya. quién es la persona que gana esta elección. Muchas cosas muy raras han pasado en esos días. De verdad que me emociona mucho ese episodio. Pasaron botes ¿cómo se dice? Camiones de basura. Ah, ¿Qué más pasó? Trump siendo más racista que nunca con Puerto Rico. Un comediante diciendo que es una isla de basura. Kamala Es, Harris en Saturday Night Live. eh, Hubo, de todo. De sigue ocho morocho. hubo otro intento de asesinato después del especial que hicimos Sí. contra Trump en el club de golf. O sea, Ajá. fue una campaña electoral muy loca. Creo que ellos verdaderamente vivieron lo que México vivió en 2006, no sé, algo así yo creo. O sea, una verdaderamente elección polarizada y complicada. Pero bueno, como ya saben, este lunes 11 de noviembre en las plataformas de podcast Radio Contexto. Nos vemos el próximo lunes. Y las redes sociales de Radio Contexto, Carlos, @Radio Contexto en TikTok y en En Instagram. Instagram y @tenemos contexto en Twitter. Ahí estamos, ahí les leemos siempre sus comentarios, lo que nos dicen, cuando nos insultan, cuando no.
Entonces, pues ahí estamos a su servicio. Nos vemos. Adiós. Ay, Jota, ya me iba.